Ok, nos quedamos en ese tema y vamos a continuar con el siguiente, que son los elementos del proceso comunicativo. Aquí estamos viendo los siguientes elementos aquí abajito, ¿sí? Lo más desglosado y lo más concreto posible. Dice, los elementos esenciales del proceso comunicativo son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el contexto y la retroalimentación. Estos elementos interactúan para facilitar la transmisión y comprensión de la información entre dos o más personas, ¿sí? Aquí vemos, a continuación, vemos las definiciones de cada uno. Por ejemplo, el primero dice, el emisor es la persona o entidad que inicia la comunicación y transmite el mensaje. Por ejemplo, yo sería el emisor, ¿sí? El receptor es la persona o entidad que recibe el mensaje y lo interpreta, o sea, ustedes son los que reciben el mensaje que yo les estoy dando. El mensaje es la información que transmite, ya sea verbal, escrita, visual, etcétera, que es lo que estamos hablando ahorita en este tipo de temas y subtemas. El canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje, como el aire para el habla, el papel para la escritura, el internet para la comunicación digital, que es lo que estamos haciendo ahorita y que estamos aquí trabajando por medio de Zoom. Sí, luego siguiente dice código, es el sistema de signos y símbolos que se utilizan para codificar y decodificar el mensaje. Por ejemplo, el idioma, gestos, imágenes, que es lo que también estábamos viendo ahorita, que es el videos, imágenes, que vamos a ver ilustraciones también aquí en esta plataforma, ¿ok? Y luego sigue el contexto, es el entorno físico, social, psicológico, cultural en el que se desarrolla la comunicación y que influye en la interpretación del mensaje. O sea, ya depende cómo lo interpretamos nosotros en lo que queramos decir, el mensaje. ¿Ok? Y luego sigue retroalimentación en la respuesta o reacción del receptor al mensaje, lo que permite al emisor saber si el mensaje fue entendido o cómo fue recibido. ¿Sí? Vamos a ver un breve video que nos habla un poquito más sobre los elementos, ¿sí? Comunicativos. Entonces, vamos a verlo rapidito. Está muy cortito el video y le vamos a entender un poquito más, ya que nos puede explicar. La comunicación. Se le va a llamar comunicación al intercambio de mensajes, o Presten sea, atención, a por este favor. intercambio de mensajes. ¿Cómo se le va a llamar? Se le va a llamar comunicación. Otros conceptos de comunicación se dice que es un proceso de interacción social. También la comunicación es un proceso de qué cosa? De codificación, transmisión, de codificación de qué cosa? De ideas, de pensamientos, de mensajes, de sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos, mira, la comunicación humana y la comunicación animal. Que la comunicación humana utilizamos signos convencionales. Somos seres inteligentes, somos seres racionales. Y los animales utilizan signos no convencionales, que se comunican solamente por instinto. Luego tenemos, chicos, elementos de la comunicación. Dentro de los elementos de la comunicación, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos 7 elementos. El emisor es la persona que inicia con la comunicación, que va a empezar a hablar. Ahora, al emisor, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar como fuente, codificador, transmisor y encodificador. ¿El receptor quién es? Obviamente la persona que recibe. ¿Con qué otro nombre se le va a llamar? Al receptor también se le llama como decodificador. El canal es el medio o soporte por donde viaja el mensaje, sí o no. Tenemos dos tipos de canales, el canal técnico y el canal ambiental. Canal técnico, cuando es creado por el hombre. ¿Qué cosita sería el canal ambiental? Cuando no interviene la mano del hombre. El código puede ser lingüístico cuando voy a utilizar lenguas y también no lingüístico. Cuando voy a utilizar qué cosita, gestos, mímicas, colores, símbolos. El código ya también es el idioma. Por ejemplo, acá, ¿qué código está utilizando? Español.
El mensaje ya también es toda la información, ya toda la información. El referente de la realidad aludida, pues el tema, ¿de qué cosa voy a hablar? ¿Cuál es el tema, por ejemplo, acá? ¿De qué cosa están hablando? ¿Están hablando de un animal, sí o no? La circunstancia, contexto, situación ya también, chicos, es el lugar y tiempo donde se encuentran. Tenemos fases de la comunicación. Dentro de las fases de la comunicación, chicos, tenemos tres fases. La fase psíquica, ¿qué cosa tenemos? Acá tenemos la codificación y la decodificación. En la cabeza del emisor sucede la codificación. En la cabeza del receptor, la decodificación. La fase fisiológica se dice que es un proceso corporal. ¿Se va a dar cuándo? Cuando el emisor va a utilizar todo su cuerpito, pues. Utiliza los órganos de articulación, órganos de fonación y órganos de respiración, ¿sí o no? Se supone que el receptor ¿por dónde lo va a percibir? Por su orejita. Va a utilizar ¿qué cosa? El tímpano, yunque, martillo, estribillo, todo eso. Y la fase física también sería el viaje de las ondas sonoras. ¿Por dónde? Por el aire. Ok, este video nos habló un poquito más a lo derivado, a cómo sería un elemento, ¿sí? Vamos con las diapositivas. Aquí les estoy poniendo una imagen, ¿sí? Que habla un poquito más desglosado, un poco más desglosado de los elementos de la comunicación, este cuadro. ¿Sí? Que es lo que también estábamos hablando anteriormente en la anterior diapositiva, y lo que nos hablaba un poquito el video, ¿sí? Que es el código, el emisor de mensaje, el receptor, el canal y el contexto, ¿ok? Y vamos con el siguiente subtema, que es nada más y menos las diferencias entre información y la comunicación. La comunicación y la información son conceptos relacionados, pero distintos. La información es la acción de transmitir datos, hechos o conocimientos de manera objetiva. Y la comunicación, por otro lado, es un proceso más amplio que implica la interacción entre dos o más personas para compartir ideas, sentimientos o información, buscando un entendimiento mutuo y a menudo influir en las actitudes y comportamientos del receptor. O sea, van de las manos, sí, pero la información y la comunicación son de dos maneras distintas, tienen un concepto muy diferente. Y aquí lo que estamos viendo un poquito más resumido, por ejemplo, aquí abajito vemos una imagen, una ilustración, que es la información, que es solamente una persona que lo tiene, y la comunicación es cuando ya estás interactuando con otra persona y estás interactuando en cuestión de darte información o el conocimiento de la cual tú estás platicando. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Aquí vemos un poquito más detallado, a diferencia de los dos, que la información es unidireccional, que fluye del emisor al receptor sin requerir necesariamente una respuesta. O sea, es algo que yo te quiero dar y yo te quiero dar a conocer, o algo que te investigaste, ¿sí? Su objetivo principal es transmitir datos o conocimientos, no necesariamente busca influir en las actitudes o comportamientos del receptor. Puede ser objetiva, claro que sí. Ejemplos, ya sea un reporte de noticias, un informe científico, una etiqueta de producto. ¿Es algo que tú vas a adquirir por tu propia cuenta, o es algo que te van a decir, o algo que tú vas a investigar? ¿Ok? Quiero que quede muy claro en eso lo que es la información. Y la comunicación es bidireccional, implica una interacción y retroalimentación entre emisor y receptor. Su objetivo es crear un entendimiento compartido y establecer una relación. Busca influir en las actitudes, comportamientos o conocimientos del receptor. Puede ser subjetiva y emocional. Ejemplos: una conversación con un amigo, una presentación en público, una campaña publicitaria. La comunicación se diversa en diferentes tipos de maneras, ¿ok? Quiero que se entienda muy bien en cuestión de eso, de los ejemplos, ya que los ejemplos son muy diferentes si se dan cuenta. ¿Ok? Y vamos
con el siguiente, que es la evolución histórica de la comunicación. La comunicación en las sociedades orales y escritas se diferencia principalmente en la forma en que se transmite y conserva la información. En las sociedades orales, la comunicación se basa en el lenguaje hablado y la tradición oral, mientras que en las sociedades escritas se utiliza la escritura para registrar y preservar la información a través del tiempo. Ok, la comunicación oral y la comunicación escrita influyen mucho, claro que sí, pero recuerden que son de maneras distintas. Ok, y aquí vemos unos ejemplos de cómo es una comunicación en sociedades orales. Por ejemplo, en la transmisión, dice que se realiza a través del habla, la narración, el canto y otros métodos que dependen de la memoria e interacción directa entre personas. La conservación, la información se transmite en generación a través de historias, mitos, leyendas, rituales, lo que puede llevar a variaciones de adaptaciones con el tiempo. Es, por ejemplo, que cuando tú platicas con alguien, se tiene una comunicación, se cuenta algo, se platica algo de un suceso, etcétera, ¿ok? Y luego dice características, la comunicación oral se caracteriza por inmediatez, la flexibilidad, la riqueza en elementos como verbales, como el tono de voz, la expresión facial y los gestos. Sí, aquí en una comunicación oral tú tienes la oportunidad de expresarte y de cómo querer interpretar lo que quieres hablar o lo que quieres interpretar. ¿Ok? Por ejemplo, conversaciones cotidianas, discursos, canciones, cuentos populares y ceremonias. ¿Sí? Depende en cómo quieres interactuar este tipo de comunicación. Que ojo es igual de importante, ¿sí? Porque eso es lo que más que nada conlleva en tener una buena forma de expresarse y no tener como que esa duda de decir o algo que quieras tú implementar o algo que quieras conversar, ¿saben? Y luego vemos abajito la comunicación en sociedades escritas, que es la transmisión. Se realiza a través de textos escritos, lo que permite la conversación de la información de manera más precisa y duradera. La conversación e información se almacena en documentos, libros, inscripciones y otros soportes físicos, lo que facilita su acceso y consulta a lo largo del tiempo. Características, la comunicación escrita se caracteriza por la formalidad, la precisión y la posibilidad de ser revisada y modificada a través de su difusión. Ejemplos, libros, artículos, cartas, documentos legales, mensajes de texto, correos electrónicos y redes sociales. Tanto como la comunicación en las sociedades orales, nosotros lo utilizamos cotidianamente, tanto como también la escrita. Sí, pongan mucha atención en cuestión a lo que vienen siendo los ejemplos, porque son cosas muy diferentes. ¿Ok? Y vemos la evolución y la complementariedad de cómo se basa cada uno, ya el conjunto, estas dos, que es la comunicación oral y escrita. En la transición dice, a medida de las sociedades evolucionan la comunicación oral, escrita, se entrelazan y completan. La escritura, por ejemplo, ha permitido preservar y difundir la información originalmente transmitida oralmente. Importancia, ambas formas de comunicación son esenciales para el desarrollo humano y social. La comunicación oral facilita la interacción social y la construcción de relaciones, mientras que la comunicación escrita permite el almacenamiento y la transmisión del conocimiento a gran escala. Adaptación, la comunicación escrita también ha influenciado la comunicación oral, dando lugar a géneros como la oratoria, que combina elementos de ambos tipos de comunicación. Aquí es más que nada que van de la mano, ¿sí? Pero ya depende en cómo nosotros como personas nos interactuemos tanto como en la oral y como en la escrita, ¿sí?
Vamos, aquí vemos el ejemplo, ¿sí? En la comunicación oral y algunas de sus formas, que viene siendo las conversaciones, que es lo que estábamos hablando, ¿sí? Las conversaciones, el discurso, mesas redondas, debate, entrevistas, seminario, simposio, que es una conferencia, el foro. Esto depende en cómo hablamos nosotros y cómo lo interpretamos en la comunicación oral, ¿sí? Y luego vemos lo que vienen siendo los tipos de comunicación escrita, que viene siendo escribir una carta, el libro, un correo, un mensaje, una computadora, etcétera. Estos son divididos ejemplos, si se dan cuenta, ¿sí? Tanto como la comunicación oral como la escrita.